Bienvenidos a El Oráculo del Destino. Hoy descubrimos qué habría pasado si Alejandro invadía Italia. Imagina que Alejandro sobrevive en Babilonia y gira sus falanges hacia Occidente. El genio macedonio frente a una joven Roma. ¿Habría sucumbido la República ante un imperio helenístico global? Los hilos del destino estaban a punto de cambiar. Comencemos pues con nuestra historia. En el caluroso junio del año 323 a.C., el destino del mundo pendía de un hilo en un lecho de Babilonia. La fiebre que debía reclamar la vida de Alejandro comenzó a remitir contra todo pronóstico médico. Imagina un mundo donde el conquistador abre los ojos con renovada energía, en lugar de sumirse en el silencio eterno. Tras su recuperación, el joven rey no buscó el descanso, sino la estabilidad total de sus dominios orientales. Pacificó las satrapías rebeldes y organizó una administración que funcionaba con la precisión de una falange macedonia. Sin embargo, su mirada ya no buscaba el sol naciente, sino las aguas del Mediterráneo. Los hilos del destino cambiaron de rumbo cuando Alejandro ordenó la construcción de una flota sin precedentes. 1500 barcos de guerra empezaron a tomar forma en los puertos fenicios para servir a su ambición. ¿Cómo reaccionaría el mundo ante este nuevo amanecer de gloria? La maquinaria de guerra más perfecta de la antigüedad estaba lista para cruzar el mar y cambiar la historia para siempre. Con su imponente flota bordeando la costa africana, Alejandro dirigió a sus veteranos y a miles de soldados persas hacia el oeste. Imagina un mundo donde el polvo de las falanges cubre las arenas mientras el sol se pone en el horizonte. Esta fuerza colosal avanzaba imparable hacia el corazón del Mediterráneo. Mientras tanto, en la península itálica, una Roma joven y ambiciosa estaba sumergida en las sangrientas guerras samnitas. Los romanos luchaban por el control de las montañas centrales, sin sospechar que el mayor genio militar de la historia se acercaba. Para ellos, el peligro era un asunto local, no una marea de bronce y seda oriental. Alejandro utilizó la diplomacia para ganarse el apoyo de las ricas ciudades de la Magna Grecia. Estos asentamientos griegos en el sur de Italia lo recibieron como un libertador divino frente a las tribus locales. Los hilos del destino se tensaron definitivamente cuando las picas macedonias, las legendarias arisas, tocaron el suelo italiano. El choque entre la legión y la falange ya no era una posibilidad, sino una realidad inminente que cambiaría el mundo para siempre. Imagina un mundo donde las colinas del Lacio tiemblan bajo el peso de una maquinaria de guerra perfecta. El choque fue inevitable, el hierro de las legiones frente al bronce de las falanges. Los manípulos romanos, valientes y flexibles, se lanzaron al combate, pero sus jabalinas, los pilum, apenas lograban penetrar el denso bosque de picas. ¿Cómo enfrentarse a una muralla de sarisas de 6 metros que mantenía al enemigo a una distancia letal? Mientras la infantería romana buscaba desesperadamente una brecha, Alejandro ejecutó su movimiento maestro. La caballería de compañeros, los legendarios jinetes macedonios, cargó con la precisión de un rayo contra los flancos vulnerables de la República. La disciplina romana se quebró ante la velocidad y el genio táctico del conquistador. Los hilos del destino se tensaron cuando los supervivientes se refugiaron tras sus muros, solo para descubrir que la ingeniería de asedio oriental superaba cualquier defensa imaginable. Las torres de madera y las catapultas helenísticas redujeron a escombros la resistencia de las ciudades latinas. En campo abierto, y tras las murallas, la superioridad de Alejandro fue absoluta. La joven Roma se vio obligada a contemplar cómo su sueño de gloria se desvanecía ante la sombra de un guerrero que no conocía la derrota. El orgullo del Senado romano se quebró bajo el peso de una realidad amarga. Tú puedes imaginar a los senadores entregando las llaves de la ciudad al conquistador macedonio con el corazón lleno de impotencia. Imagina un mundo donde la loba no amamanta a emperadores, sino que se inclina ante un soberano que reclama ser un dios. Con este gesto, la República dejó de existir para convertirse en la provincia más joven de un imperio global. Alejandro no buscaba la destrucción, sino la asimilación total de los vencidos. Los centuriones romanos fueron invitados a servir en su ejército bajo nuevas insignias de seda y oro. Las leyes latinas se fundieron con los decretos helenísticos, creando una administración eficiente que unificaba las tierras conquistadas. La disciplina de los itálicos se convirtió en el nuevo pilar del dominio alejandrino en Occidente. Ahora,
¿Cómo te sentirías al ver a tus guerreros integrados en las falanges del vencedor? Los hilos del destino habían unido el rigor de Italia con la sofisticada cultura de Grecia de forma irreversible. Lo que nadie esperaba era que esta mezcla de sangre y acero cimentara un poder sin precedentes. La identidad de Roma se diluía así en una marea oriental que ya no conocía fronteras. Imagina un mundo donde el centro de gravedad del planeta se desplaza definitivamente hacia las aguas del Mediterráneo. El conquistador, comprendiendo que Babilonia quedaba demasiado lejos del nuevo corazón de sus dominios, decidió fundar un nexo eterno entre Oriente y Occidente. Los hilos del destino se entrelazaron en la reconstrucción de ciudades estratégicas como Cartago, o una Roma ahora impregnada de mármol helenístico. ¿Cómo habría cambiado la historia al ver a los antiguos aristócratas romanos compartiendo banquetes con los sátrapas persas en palacios de estilo alejandrino? Las rutas comerciales, desde las columnas de Hércules hasta el Indo, convergían ahora en puertos diseñados con la precisión de ingenieros griegos. Este nuevo orden administrativo no solo unificaba territorios, sino que fusionaba las ambiciones de 3 continentes en un solo eje comercial y político. Bajo este sol imperial, el Mediterráneo dejó de ser una frontera para convertirse en el gran lago de un soberano que ya no distinguía entre vencedores y vencidos. La capital del mundo nuevo era un recordatorio de que el poder ahora hablaba una sola lengua. Las élites locales se fundieron con la nobleza macedonia, creando una clase gobernante global que administraba la paz con la misma eficiencia que antes hacía la guerra. Imagina un mundo donde un sabio del Indo puede debatir sobre la virtud con un magistrado romano usando una misma lengua. El griego koiné dejó de ser un simple dialecto para transformarse en la voz oficial de la humanidad. Esta unificación lingüística actuó como un sistema nervioso para el imperio. Las ideas viajaban ahora mucho más rápido que los propios ejércitos. Bajo este nuevo sol, los secretos de la astronomía babilónica se fusionaron con la práctica ingeniería itálica. Los hilos del destino tejieron bibliotecas inmensas donde el pensamiento lógico convivía con el misticismo de las tierras lejanas. ¿Qué avances habríamos alcanzado si el conocimiento nunca se hubiera fragmentado? La navegación y la ciencia dieron saltos gigantescos gracias a la estabilidad de la paz imperial. Tú puedes ver cómo nació una cultura híbrida universal que borró las fronteras de la mente. Los templos ya no pertenecían a un solo pueblo. Se convirtieron en espacios de asombro compartido donde el arte y la fe se mezclaban sin miedos. La lengua de los dioses permitió que el mundo soñara al unísono. Aquella era dorada puso la búsqueda de la verdad por encima del odio entre las naciones. Imagina un mundo donde el gran conquistador contempla sus vastos dominios con el cabello ya encanecido. Los hilos del destino se transformaron cuando Alejandro, consciente de su mortalidad, decidió que su legado no se desmoronaría tras su partida. Para evitar la fragmentación, instauró un consejo de regencia que fusionaba la astucia persa con la disciplina romana. ¿Habría sido esto suficiente para contener las ambiciones de sus propios generales? El peso de la corona se sintió con fuerza en las fronteras más remotas. Allí, las tribus germánicas y los jinetes de las estepas ponían a prueba la resistencia del imperio. Sin embargo, las reformas administrativas crearon una burocracia tan sólida que las revueltas locales ya no eran amenazas mortales. Sus herederos fueron educados bajo la filosofía griega y el derecho latino como los guardianes de una paz global. La longevidad del sistema no dependía ya de la espada de un solo hombre. Se apoyaba en una estructura institucional que sobrevivió al propio Alejandro. Lo que esta historia nos enseña es que la verdadera conquista fue construir un orden capaz de trascender la vida. Aquel imperio se convirtió en una maquinaria eterna que desafió al paso del tiempo. El mundo que conocemos desapareció bajo la sombra eterna de Alejandro. Sin aquel imperio de la loba, Europa y Asia se fundieron en una sola alma helenística perpetua. ¿Habría resistido este orden mundial las presiones del tiempo? ¿O se habría fragmentado tras la partida del gran conquistador? El destino de la humanidad fue escrito con picas y seda, no con legiones. Déjanos tu propia opinión y suscríbete para explorar más realidades. El oráculo ha hablado, ahora te toca a ti.